You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. Gracias por todo el apoyo que le dan al canal. Los pedidos de las camisetas oficiales de Barcelona, Real Madrid, Argentina, Brasil, Messi, Ronaldo, lo que quieras, todos están. Simplemente tienes que escribirme en el WhatsApp oficial que está aquí en la descripción del video. El Chacal D le da el voto de confianza a los panameños y explica por qué no habrá ley seca el día de los difuntos. Beber o no es criterio de cada uno, según Mayer Mizrachi. El mundo se está acabando. Dale play. Este 2 de noviembre no va a haber ley seca. No va a haber ley seca el 2 de noviembre, mi gente, ¿eh? Hay mucha gente brincando en un solo pie. Y yo les voy a decir algo a todos ellos. Por eso, porque somos un canal que no le tiene miedo a lo que diga la gente. Dale play. El Día de los Difuntos es un día en donde conmemoramos, recordamos y honramos a aquellos quienes han fallecido en nombre de la patria. Muy cierto. ¿Y cómo hacemos eso? Es criterio de cada uno. Ok. Excelente respuesta tuya. Vamos a darle respuesta tuya también. Si tú tienes edad para beber, tú tienes criterio para decidir cómo tú honras. Y si bebes o no bebes, o si comes o no comes, o si sacas a tu perro ese día o no. Ya. Pero no creo que es el rol del Estado imponer e intervenir en los aspectos de la vida ciudadana a ese detalle. Ok. Mucho menos después de que vivimos una pandemia en donde el gobierno nos decía exactamente cuándo salir, cuándo trabajar, quiénes pueden salir y quiénes no. Ok. Y en los efectos de esa pandemia. Todavía económicamente lo estamos sufriendo todos. Sí. Entonces, este sábado, de noviembre, demostremos que los panameños podemos ser ordenados. Sí. Podemos ser respetuosos. Sí. Y que yo no me equivoqué en depositar mi confianza en la sociedad, en la industria, en la economía. En la economía. El poder de cada panameño. La economía del guaro. Decidir cómo honramos a los fallecidos. Bien. Mientras Mayer ahí en silencio, entonces yo voy a decir lo que pienso. Totalmente en desacuerdo con las palabras de Mayer Mizrachi. Yo no sé cuáles son las motivaciones reales, porque te puede decir una cosa una persona cuando te habla y detrás de eso hay motivaciones. Es cierto que la economía en Panamá está por el piso. Es cierto que no hay chen-chen, pero es que no hay chen-chen no porque no haya plata, sino porque la plata está en yates, en mansiones, en terrenos en Capira, en bancos internacionales, en Maseratis, en carros lujosos, en auxilios económicos a personas que no necesitaban los auxilios económicos, en subsidios postelectorales, algo que debería eliminarse, y en salarios para cónsules y un montón de personas. Nuevamente, hago un paréntesis. Las reacciones del You Know a algunas personas no les gusta, algunos coinciden, otros no coinciden. Yo no sé cuándo vamos a entender que Reacciona You Know no es un canal para quedarte bien a ti, para quedar bien contigo. Es el You Know reaccionando a lo que le parece correcto, no le parece correcto, o está en desacuerdo o en desacuerdo. Yo con Mayer Mizrachi estoy de acuerdo en muchas cosas, pero como en este país no existen personas buenas y malas, sino personas que toman decisiones correctas, decisiones no tan correctas, decisiones arbitrarias y decisiones equivocadas, etcétera, etcétera. Como existen personas así, la misma persona puede tomar equivocadas decisiones como decisiones correctas. Mayer Mizrachi, a mi parecer, está tomando una decisión incorrecta, mandando un mal mensaje también. Los que somos creyentes, porque hay gente que no cree en nada y le da igual, no le importa. Los que somos creyentes en esto, respetamos este día de una manera muy solemne. El día de los santos difuntos. También es el día de todos los santos. Los que somos católicos. Los que creemos en eso. Mayer Mizrachi no es católico. Sabemos la religión que él profesa. O por lo menos suponemos creer cuál es la que él profesa. Porque el hecho de que usted nazca o sea de Israel no necesariamente
obligatoriamente quiere decir que usted tiene que ser de la religión de allá, o que es panameño, o que es musulmán, o que es de, no sé, de donde sea. No es obligación, como lo dice él, cada uno decide qué camino tomar, qué decisiones tomar. Él como autoridad toma una decisión, y es que no habrá ley seca el 2 de noviembre. Equivocado me parece, incorrecto me parece. Ahora, también sabemos que hay gente que aunque haya ley seca o no haya ley seca va a beber, y ha bebido históricamente. Si beben en Viernes Santo, y no bebas porque te conviertes en no sé qué, y no trepes palo porque son supersticiones, son tradiciones, son costumbres, son parte del folclore panameño, se entiende. Pero darle a una persona la posibilidad de que beba libremente, más adelante también podrán fumar, ya tú sabes qué cosa, en este país. Yo los dejo a ustedes que ustedes decidan. Ustedes saben tan grandecitos ya si pueden fumar o no pueden fumar. Aquí es legal. También prohibir leyes que son ya tú sabes, quitarle la vida, ya tú sabes, a los bebés. Aprobar todas estas cosas, estas leyes que están apuradas algunas personas en este país de aprobar. Claro que sí. Entonces yo no sé, también por supuesto, y voy a decirlo cada que pueda, prohibir que los bueyes jalen carretas. Todas estas cosas que vienen producto de la generación esta progre, todos estos niños de cristal, estamos normalizando, evitando lo tradicional, rompiendo con lo tradicional. Esto es lo que está pasando, ¿no te das cuenta? Que nos quieren meter, no, y en las redes sociales van a salir un montón de gente. Sí, yo estoy de acuerdo con Mayer. ¿Quién ha dicho? Si yo bebo o no bebo es mi problema. Sí, es que usted puede beber y no puede. Si usted puede comprar la cerveza el primero, bebe en su casa, pero ahora va a haber gente haciendo taquilla, tomando cerveza el 2 de noviembre, burlándose de las creencias y de la fe de otras personas, porque esto es así. Equivocadísimo y muy en contra de lo que ha dicho Mayer Mirachi en este video. Totalmente desacuerdo total. Estos no son los cambios positivos que yo necesito ver en una alcaldía de Panamá. Hay muchos otros problemas graves en esta alcaldía. Pero bueno, yo sé que este comentario no es tan popular y no busco ser popular con este comentario. No lo busco ser. No estoy de acuerdo. Como he estado de acuerdo con muchas cosas que él ha hecho. Las payasadas no, eso de los Avenger y este poco, no. Eso no estoy de acuerdo. Me parece una tontería. Que la raya del chacal, papá, usted, aunque se vista de maleante, usted no es maleante. Aunque usted se vista de chacal, usted no es chacal. Y todo el mundo sabe eso. A trabajar por una alcaldía que haga lo que tiene que hacer para que Panamá brille. Todos queremos que esta ciudad capital brille. Yo no creo que brilla si la gente se pone a beber. Claro, las empresas que venden cerveza, que es un gran negocio en Panamá, lamentablemente Panamá es número 1 de bebedores de cerveza a nivel latinoamericano. Búsquelo, googlee. Claro. Por eso digo, ¿qué está detrás de esta decisión? Te la dejo para que tú pienses. No estoy de acuerdo. No me parece. No importa si 99 personas, yo estoy en desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Me parece mal. Muy mal. Pero te la dejo ahí. Y también si tú quieres ir a respetar a tus muertos, el 2 de noviembre, tú quieres ir a visitarlo. Yo los visito en todo el año, en todo el año. A mis muertos. Yo los visito todos los años. Durante el año. No necesito el 2 de noviembre, pero hay fechas que hay que respetar. Entonces no respetemos el Día de la Madre, pues. Cambiémosle la fecha, no importa. Y así un montón de cosas más. En esta no se la doy a Mayer. Yo no. Tal vez tú sí, pero yo no. You know,